Si yo como muchos azúcares, muchas proteínas de carnes rojas principalmente, estas van a hacer que crezcan un tipo de bacterias. Hay un tipo de bacterias que se llaman firmicutes. Los firmicutes son un tipo de bacterias que son gram positivas y hay otros que se llaman bacteroidetes. Los bacteroidetes son bacterias gram negativas. Cuando decimos gram positivos, gram negativas, son porque en laboratorio se hacen unas tinciones, se agrega hematoxilina eosina, es un tinte que se le pone al frotis, a esas laminitas donde ponemos algún residuo biológico, ya sea saliva o excremento, orina, etcétera. Y al agregarle este colorante, pues se pintan unas rojas y otras azules. Las azules son normalmente las bacterias gram positivas. Bueno, hablando de bacterias, los firmicutes son bacterias gram positivas y son las malas de la película. Los bacteroidetes son bacterias gram negativas y son los buenos de la película y tiene que ver con todo lo que nosotros conocemos como los probióticos, ¿no? Sin embargo, aquí tiene que ver con el tema de la alimentación. Hay personas que dicen, bueno, yo tomo todos los días probióticos. Sí, pero tus gram positivos o firmicutes no los has quitado. Entonces, por más bacterias gram negativas o bacteroidetes que tú le des o probióticos que tú le des, no vas a mejorar tus flatulencias, no vas a mejorar tu gasificación y no vas a bajar de peso. Y les voy a explicar por qué. Resulta que estas bacterias gram positivas, o también llamadas firmicutes, tienen que ver con la interacción que tienen con nuestras células adiposas. Nuestras células adiposas, pues es donde se almacena la grasa. Resulta que estas bacterias liberan una sustancia que se llaman polisacáridos. Estos polisacáridos se absorben a través del colon, llegan a nuestras células adiposas y liberan una sustancia o favorecen la liberación de una sustancia que es el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis es una sustancia que normalmente podemos decir, se libera por parte de las células inflamatorias o nuestras defensas para que maten bacterias. En este caso no hay el tema de infección tal cual, sino que es simplemente el polisacárido que se absorbió, llegó a nuestras células y liberó este factor de necrosis tumoral, que a su misma vez va a producir un proceso inflamatorio de las células adiposas y que esto va a generar una inflamación continua de estas células. Por otra parte, al estar inflamadas las células, va a generar una mayor resistencia a la insulina porque está edematizada, está hinchada la célula y entonces el azúcar no va a poder entrar adecuadamente a la célula a pesar de que se produzca insulina. Y ahí es donde empieza a aumentar el tema de resistencia a la insulina y se empieza a elevar los niveles de azúcar. En vez de estar en 110 máximo, andamos en 115, 120, 130. Pero todo eso tiene que ver con los polisacáridos que liberaron esas bacterias. Y entonces el páncreas se empieza a desgastar, porque esto no estamos hablando de un mes o una semana, estamos hablando de años que un paciente no cambia el tipo de bacterias. Y esta condición obviamente genera que el paciente entre en diabetes en su momento. A su misma vez, resulta que este tipo de bacterias favorece también la fermentación de los azúcares que llegan al intestino. Y lo que sucede es que agarra esos azúcares y, por así decirle, los hace más chiquitos. Estos se llaman monosacáridos. Mono es uno, entonces hacen monosacáridos para que se absorban a la sangre, y grasas que también las tritura, por así decir, las trituran estas bacterias y hacen que o favorecen que se absorban a la sangre. Entonces ahora no nada más tenemos el tema de dificultad para meter el azúcar a la célula, sino también estamos favoreciendo mayor absorción de azúcares y de grasas. Entonces ya tenemos un doble problema. Entonces empiezan a elevar los triglicéridos, que son grasas, el colesterol, y empieza a afectar en otros órganos porque estas se van a oxidar y se van a pegar a las arterias, después se van a formar los ateromas y van a producir obstrucciones y posteriormente se va a venir un infarto al corazón, un infarto al cerebro.
Ahora, por otra parte, estas mismas bacterias favorecen la liberación la supresión, o sea, que no se exprese un gen que se llama FIAP. FIAP son las iniciales de factor de liberación en ayunas, es decir, que se libera cuando nosotros estamos en ayunas. Y al liberarse, pues obviamente favorece que salga la grasa para que después se convierta en energía porque no hemos desayunado o tenemos un ayuno prolongado. Y ahí es donde podemos empezar a bajar de peso, pero resulta que estas bacterias evitan que se libere este factor de liberación llamado FIAP, y al suceder esto, pues no usamos la grasa como tal. Entonces, por otra parte, este mismo FIAP, al no liberarse, resulta que es el que se encarga de suprimir a una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Si no se suprime a la proteína lipasa, que es una enzima que tiene que ver con todo lo relacionado con las grasas, entonces lo que va a suceder es que estas grasas se empiezan a meter a los adipocitos, a las células y al hígado, y entonces tenemos hígado graso y tenemos mayor obesidad. ¿Por qué? Porque esa lipoproteína lipasa, su función es meter grasa, pero si no hay quien le diga que ella no lo haga, entonces pues el paciente empieza a aumentar su obesidad. Y esto genera que el paciente aumente de peso cada vez más, a pesar de que haya hecho cambios en los hábitos de alimentación. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su flora intestinal, porque sigue teniendo una gran cantidad de firmicutes, que son bacterias gram positivas, que no deben de estar en esa proporción. Debe haber más bacterias gram negativas, o también llamados bacteroidetes, junto con otros tipos de bacterias que evitan que crezcan estos firmicutes. Y así es como podemos entender por qué hay resistencia a la insulina, por qué el paciente no baja de peso, o por qué el paciente sigue teniendo flatulencias, gasificaciones, y por qué se siente sin energía, porque la falta de energía es por disminución en el uso de este tipo de calorías, que son las grasas. Además, hay una desregulación en la energía, es decir, el paciente tiene baja energía porque se altera también la expresión de otro gen que se llama AMPK. AMPK es una quinasa, no voy a entrar mucho en el tema, pero que se encarga de la regulación energética. Y si estamos alterados en esta enzima, en este AMPK, obviamente no vamos a tener los niveles de energía que debemos de tener. Entonces entramos en el tema de fatiga crónica. Entonces estoy obeso, tengo colesterol alto, tengo glucosa alta, me hacen un examen de resistencia a la insulina que se llama Quantose índice o índice de Quantose, y voy a salir con una resistencia a la insulina alta. Pero ¿qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Pues simplemente que el paciente entra en más obesidad, porque ahora se necesita más insulina para meter más azúcar a la célula. Y resulta que la insulina es una hormona que aumenta de peso al paciente. Entonces, se considera incluso que es una hormona que, de hecho, los culturistas a veces la utilizan, ¿no?, para aumentar la masa muscular, porque favorece la división celular en todos los ámbitos, incluyendo las grasas. Entonces, esta insulina, además de tener ese problema de aumentar los adipocitos, nos va a generar otro efecto a nivel renal. Resulta que la insulina produce vasoconstricción en los riñones, y al tener vasoconstricción, o que es lo mismo que cerrar los vasos arteriales en el riñón, va a subir la presión arterial, porque eso es un factor para que se libere otra hormona que se llama renina, angiotensina, aldosterona, y esto favorece la retención de líquidos. ¿Y eso qué va a suceder? Entonces tenemos ya un adipocito, células grasas, edematizadas porque se retuvo más líquido, inflamadas porque tenemos el factor de necrosis tumoral, y más gordas porque la lipoproteína lipasa nadie la detiene. Entonces está agarrando triglicéridos, grasas,
y las está metiendo abasto al hígado y a las células de nuestro sistema adiposo general, ¿no? Y eso obviamente va a aumentar y va a tener otras consecuencias. En el hombre va a aumentar los estrógenos y el paciente empieza a crecerle las mamas, empieza a bajar la testosterona y empieza a tener impotencia. También va a favorecer la formación de coágulos y la formación de ateromas, y el paciente va a entrar en infartos cerebrales o cardíacos. Pero resulta que la obesidad es un factor de riesgo por sí solo para generar también cáncer. Y de eso pues vamos a hablar en el siguiente corte más ampliamente, porque traigo un tratamiento que, como les comenté al principio, es sumamente nuevo, aumenta hasta 7 veces la posibilidad de curación, aumenta 7 veces más la sobrevida del paciente con cáncer, y esto no lo hace ningún tratamiento de quimioterapia ni de radioterapia. Si no se opera a tiempo el paciente con cáncer, las posibilidades de curación pues van disminuyendo, de tal manera que esto obviamente va generando un problema de mayor toxicidad, porque ahora estamos tratando al paciente con quimioterapia y radioterapia. Y como les comento siempre, nosotros no vamos a curar metiéndole más químicos al paciente. Ustedes no van a curar una plaga de una planta agregándole más pesticidas, lo van a curar agregándole más fertilizantes, nutriendo la tierra. Si ustedes no nutren su tierra, sus células, pues no van a quitar la plaga que se llama cáncer.